Muy buenas tardes, querida familia humana, compañeros de estudio y simpatizantes que estén interesados en oír la charla, estos pequeños vídeos sobre el estudio espiritista. Hoy vamos a hablar de otro de los pilares muy importantes, muy fundamentales en el estudio espiritista, que son las leyes universales o las leyes del universo, las leyes que rigen el universo. Voy a aflojar aquí un poquito la música, para que se está un poco harta. Hay muchos libros y hay otras corrientes de estudio que coinciden con el estudio espiritista en algunas de estas leyes. Estas leyes, el conocimiento de estas leyes, pues ha sido enseñado incluso por antiguos maestros, ¿no? Por ejemplo, maestros el antiguo Oriente, ¿no? Ya se estudiaba y se conocía estas leyes, ¿no? Después también, pues, muy implantado en el tema, en la corriente del yoga, que está bastante implantado aquí, en Occidente. El yoga, las escuelas Zen, las escuelas de meditación. Y bueno, sí es verdad que aquí las distintas escuelas, pues, coincidimos un poco con este gran pilar que es bastante importante. Como podéis ver aquí arriba, aunque hay más leyes universales, más leyes que rigen el universo, yo he mencionado principalmente 7 leyes que rigen el universo, ¿no? Estas leyes diríamos que son eternas, perfectas, son para todos los seres, subordinan o gobiernan a todos los seres por igual. Y las leyes hacen la función, pues, de hacer la continuación de la vida, ¿no? De sus planetas, del universo, tanto a nivel molecular, a nivel atómico, de átomos, en la física, hasta que llega también, pues, a gobernar los seres. Entonces, la primera ley, y la más importante, en la que muchos de vosotros vais a estar de acuerdo, por no decir prácticamente todos, independientemente de que haya un Dios o no lo haya, sí es verdad que hay unas leyes que rigen la naturaleza, ¿no? Rigen la física, como acabo de comentar, la química, ¿no? Las leyes físicas. Esas leyes gobiernan todo el universo. Las leyes, bajo el estudio espiritista, que nosotros tenemos la figura divina o la figura de Dios como causa primera de toda la creación, de todas las cosas, pues ha establecido estas leyes. Y estas leyes, pues cuando nosotros no respetamos estas leyes, se puede decir que es cuando creamos ese mal karma o creamos esas deudas o ese karma, ¿no? Cuando faltamos al cumplimiento de estas leyes. Voy a hacer, como siempre os comento, para no alargarme tampoco mucho en el vídeo y no hacerlo tampoco tan largo, tan pesado, voy a hacer, pues, diríamos, una breve descripción de cada ley, ¿no? La primera ley, la más importante, todas las demás leyes que a continuación voy a mencionar, como podéis ver aquí aquí arriba del vídeo, todas las demás leyes se puede decir que se rigen bajo esta ley. Es la ley del amor y es la ley fundamental. La ley de amor se puede decir que es una ley que nos llama al cumplimiento de sí misma, de esta ley. Es la esencia divina y es el motivo por el cual ha sido creado toda la creación, por amor. Esta divinidad, esta fuente, esta causa primera de todas las cosas, o como algunas corrientes filosóficas le llaman el todo, el uno, por no llamarlo Dios, pero en realidad es lo que os he comentado otras veces. Pienso que la palabra poco importa, ¿no? La palabra con la que lo defina. Lo importante es el significado, lo que conlleva la connotación de esa palabra, ¿no? Lo que significa ese concepto. Pues bueno, toda la creación ha sido creada por amor,
por ese amor divino. Y nosotros, que somos sus seres, somos seres de ese gran todo, de ese gran océano de amor, por llamarlo así, pues estamos destinados a alcanzar ese amor pleno, esa plenitud. Y bueno, sobre el concepto de la palabra amor, sí es verdad que hay bastante, diríamos, cada uno le da sus atributos, sus particularidades, pero este amor se puede decir que es un amor perfecto, un amor sabio, un amor divino, es un amor que no es egoísta, lo cubre todo, ampara a todos sus seres, y por encima de todo está el amor. Cuando nosotros nos respetamos, somos egoístas, nos respetamos esa ley de amor, o faltamos al amor, a los buenos sentimientos de otras personas, no somos amorosos con los demás, pues entonces es cuando entramos en esa desobediencia, en ese mal karma, o como vosotros prefiráis elegirlo. Después de la ley de amor, tenemos aquí la ley de acción y reacción. También se le llama la ley de causa y efecto. Es una ley muy importante. Es la ley también, a mí me gusta llamarla personalmente, la ley efecto boomerang. Lo que da, lo que lanza, lo que envías, lo recibes de vuelta. Pues esta ley lo que nos dice es que, como se suele decir, ¿no?, lo que siempre recogerá, ¿no? La ley de causa y efecto, acción y reacción. Lo que se suele decir es que las acciones que nosotros realicemos, como nosotros nos comportemos, pues nosotros vamos a recibir unos efectos de la misma similitud, de la misma naturaleza, de las mismas características. Por ejemplo, la persona... Voy a mencionar un caso por mencionarlo como ejemplo, ¿no? Una persona, por ejemplo, que sea una estafadora, o robe, se dedica a estafar a las personas, pues bueno, va a llegar un momento, al principio conseguirá su objetivo de alcanzar a ciertas personas y las estafe. Va a llegar un momento pues que va a sufrir las consecuencias de sus acciones y se encontrará, ya sea en la misma asistencia o en otra, va a tener que depurar ese karma y se va a encontrar personas que le van a engañar a él, le van a timar, lo van a traicionar. Y no tiene por qué ser materialmente o económicamente. También puede ser cuando tenga una relación de pareja, una relación afectiva, sentimental, que lo engañe, lo traicione. Y la ley de acción y reacción también os resultará muy familiar. Lo que quiere decir simplemente es eso. Hay una psicografía, una obra mediúnica incluso de Chico, que se llama Ley de Acción y Reacción. El título del libro precisamente así, Ley de Acción y Reacción, y recoge una cantidad de historias de deudas kármicas con sus correspondientes rescates por haber faltado a esa ley, ¿no? Es un libro bastante interesante. Lo que pasa que sí os recomendaría, pues, como he comentado otra vez, empezar por otros libros, diríamos, más básicos o de inicio en el estudio. Por eso es lo que os puedo decir de la ley de acción y reacción. Después pasamos a la ley de afinidad y sintonía. Aquí nos dice, en el estudio espiritista, esta ley dice que lo semejante atrae a lo semejante, tanto a nivel de encarnados como desencarnados. Quiere decir, nosotros, por nuestra propia personalidad, por nuestras obras, nuestros hechos, por nuestros hábitos de vida, nosotros vamos a atraer personas también semejantes a nosotros, y también atraemos, diríamos, una atmósfera de espíritus desencarnados que no los podemos ver con los ojos físicos, pero que son parecidos a nosotros. Os digo eso también, lo de los desencarnados, para dar a entender de que la ley de afinidad y sintonía trabaja, regula en los dos planos distintos, en el material y en el inmaterial, o si lo queréis llamar, el visible y el invisible, o el físico y el espiritual.
Entonces estamos constantemente en ese intercambio de afinidad y sintonía. Esto, por ejemplo, también afecta no solo también a las personas y a los seres, sino que también a nivel de pensamiento, de vibraciones, pues muchas veces pues nosotros cuando tenemos un problema, queremos resolverlo, tenemos ciertos típicos pensamientos, aunque nosotros no somos conscientes de ello y no podemos verlo. Estos pensamientos, que son como ondas, viajan por el espacio, alcanzan a otras mentes afines a nosotros y recibimos una especie de respuesta, se le puede llamar, o telepatía también, a esos pensamientos. Algunas veces, por ejemplo, cuando tenemos un problema en nuestra vida, le damos mucha puerta y no queremos, no podemos, mejor dicho, o bueno, no queremos, muchas veces no queremos tampoco solucionar los problemas. No podemos solucionar, no tenemos la solución en ese momento, durante el día, y cuando llega la noche, cuando menos lo esperemos, seguimos pensando en eso y cuando menos lo esperemos, recibimos una respuesta. Esa respuesta puede venir de otra mente que puede ser tanto de un encarnado o como de un desencarnado. Hay un intercambio de datos, por llamarlo así, a nivel informático, hay un nivel de información entre las mentes. Y la ley de afinidad y sintonía nos dice que, claro, las mentes que son semejantes, pues intercambian pensamientos. Normalmente, también se le puede llevar mediunidad. No, mediunidad inconsciente o mediunidad involuntaria. Normalmente esto suele suceder a un nivel, diríamos, inconsciente, que no nos damos cuenta. Nosotros, por ejemplo, cuando nos llega una idea o una sugerencia, un pensamiento, nosotros tomamos ese pensamiento, esa idea como si fuese nuestra, y muchas veces no es nuestra, sino que puede provenir de la mente de otro ser que puede estar encarnado o desencarnado, ¿no? Y eso es lo que dice la ley de afinidad y sintonía. También la ley de afinidad y sintonía también trabaja a un nivel consciente. Nosotros, pues, por ejemplo, buscamos en nuestras relaciones personas, pues, que son parecidas a nosotros, que tienen los mismos gustos, o por ejemplo, a nivel de hobby, por ejemplo, a nivel de tener un hobby, algo en tu tiempo libre, pues nos apuntamos a ciertas asociaciones para tener una afinidad y compartir, por ejemplo, por decir algo, un club de pesca, un club de ajedrez, un club de natación. Pues ahí hay una afinidad, ¿no? Con ese deporte que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, esta ley, su función es que pues los seres de características parecidas se acerquen a otros seres. Y en pocas palabras, el estudio espiritista lo repite así: lo semejante atrae a lo semejante. Aunque también se dice que los polos opuestos se atraen, que también es verdad, muchas veces lo que puede parecer opuesto o contrario aparentemente en la superficie es porque en el fondo pues hay similitud o semejanza. Muchas veces, por ejemplo, se dice, pues cuando fulanito y venganito discuten o pelean tanto, porque es que en realidad chocan porque son parecidos. Y sí, esto sucede mucho. En el fondo, por ejemplo, pueden chocar pues dos personas que tienen el mismo defecto, y aunque tengan puntos de vista distintos sobre un tema que están discutiendo, debatiendo, pero comparten y son afines en el defecto, por ejemplo, de querer tener la razón, de querer, por ejemplo, llevarse el gato al agua, como se suele decir, de ganar el debate. Entonces, pues, muchas veces hay más disputas y más debate, más discusiones, precisamente por la afinidad en ciertos aspectos, en ciertos defectos de las personas, ¿no? En lo más profundo, ¿no? Más que por diferencia. Y bueno, esa es la ley de afinidad y sintonía. Después pasamos a la ley de evolución. La ley de evolución, o ley de evolución y progreso, la ley de evolución nos dice que todo está en constante movimiento, todo está evolucionando para alcanzar un progreso.
fundamentalmente los seres vivos. Los seres vivos pues están en constante progreso, ¿no? Evolucionando, ¿no? Aunque mueren, aunque morimos, en realidad lo que, como ya se ha comentado sobre la muerte, lo que nos dice el espiritismo, lo que muere es ese cuerpo, pero ese ser que conducía o estaba en ese cuerpo continúa su evolución en otra dimensión. Y la evolución, todo está en constante evolución, incluso también la materia. La materia sufriendo ciertas modificaciones, pasando de unos estados a otros. Por ejemplo, hay una pregunta en el libro de los espíritus, si quiero recordar, que cuál era la función, por qué se veía, cuál era la función de cuando vemos muchos meteoritos, muchos asteroides, y nos dice que eso conlleva, su motivo principal es promover los mundos en formación. Quiere decir que los planetas se forman de la materia diseminada que hay en el espacio. Primero se crea un molde, tampoco me quiero alargar, meterme ahora, desviarme del tema, pero para comentarlo así. Un molde preexistente que hay del planeta, por ejemplo el planeta Tierra, su molde preexistente salió del Sol, y ya pues de toda la materia diseminada en el espacio, pues diríamos que se va agrupando, se va condensando, ¿no? Un poquito, puede ser también un poquito complejo, esto es otro tema de estudio. Y esa materia, esos asteroides que están diseminados en el espacio, que parece que están ahí dando vueltas sin rumbo, que están perdidos, pues en realidad tienen una función. También incluso del polvo estelar o del polvo de la materia se va condensando, se va creando también pues esta sustancia, estos objetos ya a mayores dimensiones, que llegan a formar los meteoritos, asteroides, etcétera, etcétera. Pues incluso hasta esa materia está evolucionando, todo evoluciona, todo tiene un sentido. En realidad nosotros, bajo la ley del amor, nuestro destino es evolucionar para alcanzar una purificación. Los animales también están dentro de ese marco de la evolución, están sometidos a la ley evolutiva. Y aunque nosotros pues esa evolución pues se lleva a cabo durante un lazo de tiempo muy largo, porque pues, después he escuchado preguntas, ¿no? De alguien que ha preguntado, oye, pues aquí no se ve, por ejemplo, si los animales evolucionan hacia las personas. En el estudio espiritista, los animales evolucionan hacia el ser humano y el ser humano hacia la angelitud. Hay algunas personas que aparentemente, la pregunta parece razonable, lo que pasa es que la pregunta va a dar lugar a una respuesta o a indagarte en una profundidad de estudio muchísimo más amplia de la aparente sencillez que quiere dar a entender la pregunta. Cuando se dice que, por ejemplo, aquí los animales siguen siendo animales, no se ha visto a ningún mono evolucionar hacia el hombre, ¿no? Hacia el ser humano. Esto es otro tema que espero poder hacer otro vídeo, y lo que puedo deciros es que los animales que están sometidos a la ley de evolución y progreso, su evolución es en un marco, en un lazo de tiempo muchísimo más larga de lo que nosotros pretendemos captar. Por ejemplo, si un mono va a vivir una vida de 60 años, por poner un ejemplo, no sé cuánto tiempo suelen vivir los monos, supongamos 60 años. En una encarnación de ese ser como mono, en una encarnación, en una duración de 60 años, nosotros no podemos pretender que en 60 años, por arte de magia, se cambie, se modifique o se transforme en un hombre, en un ser humano. Eso va sufriendo unas modificaciones muy lentas. Haré otro vídeo más adelante sobre este tema, porque hay una psicografía sobre este tema bastante interesante. Hay psicografía sobre la evolución, sobre cómo trabajan los espíritus superiores,
los técnicos superiores, elaborando las formas de vida, operando, realizando pequeños cambios, pequeñas modificaciones en los seres. Entonces, pues hay un tema, hay psicografías y obras muy interesantes sobre este tema, ¿no? Para no alargar el vídeo con este tema, con este concepto de la ley de evolución, que es bastante interesante, y os puede surgir muchísimas preguntas que las podéis poner en los comentarios, pues para no alargarlo lo dejo en esa breve, diríamos, en ese breve resumen o en esa breve introducción. Todo está sometido a evolucionar. Y lo que se dice es que Dios o la divinidad está constantemente creando. Nunca cesa, nunca para de crear, de trabajar. Ahí dejamos el punto de la ley de evolución. Después pasamos a la ley de trabajo y merecimiento. La ley de trabajo y merecimiento es que la ociosidad no existe. Cuando nosotros somos ociosos, cuando nosotros no trabajamos, bueno, el que se lo pueda permitir también, cuando nosotros, por ejemplo, pues yo no quiero trabajar, ¿no? Cuando se suele decir, mira fulanito, que flojo el fulanito. O tiene una vida cómoda o no trabaja, eso no va a ser eternamente. Uno puede tener una asistencia de prueba, venir con mucho dinero, tener mucho dinero y no trabajar, no permitirte la necesidad de trabajar, pero eso va a ser durante una existencia. Durante la siguiente, a lo mejor, sus condiciones sociales pueden ser muy distintas a la anterior. Entonces, y va a tener que trabajar para para poder comer. Entonces, la ley de trabajo y merecimiento es otra ley muy importante. Bueno, todas las leyes son importantes, pero esta ley es muy importante en el universo. Todos tenemos que trabajar, incluso hasta los animales tienen que trabajar, por llamarlo así, trabajar, para poder subsistir, para poder mantenerse y poder comer, ¿no? Incluso los ángeles, los espíritus que han alcanzado la purificación a través de tantas reencarnaciones, que nosotros los llamamos ángeles, que algunas religiones tienen un concepto muy equivocado de que parece ser que estos ángeles ya están en una especie de ociosidad. Eso no es así. Bajo el estudio espiritista no es así. No pretendo implantar mi estudio sobre estas religiones, por supuesto, pero bajo el estudio espiritista no es así. No hay ningún espíritu, por muy elevado, muy evolucionado que esté, no hay ningún espíritu que ya viva en completamente inactividad, en la ociosidad. Los espíritus superiores, que han alcanzado la pureza y un grado máximo de sabiduría, de amor, ellos trabajan en la creación. La codificación espírita dice que los espíritus superiores son los ministros directos de Dios. Trabajan en la procreación, son co-creadores de Dios, de la obra, del universo, y trabajan en la formación de mundos, de galaxias, dentro de los planetas. Entonces son trabajadores, y la ley de trabajo somete a todos los seres, incluso a los que han alcanzado la pureza, la purificación. Es un trabajo ya, es distinto al trabajo físico que nosotros tenemos en esta encarnación. No es un trabajo, por ejemplo, los espíritus superiores no tienen un trabajo, diríamos, físico, muy cansado físicamente como nosotros tenemos, pero sí es verdad que ellos trabajan a través de su energía, a través de los pensamientos, dando orden a otros espíritus que están por debajo de ellos, dictándoles orden y funciones que tienen que realizar. Y por ejemplo, Jesús, que vino en misión bajo el estudio espiritista, para nosotros Jesucristo es un espíritu que ha alcanzado la pureza, y él vino en misión y vino a trabajar aquí. Él mismo dijo, hay unas palabras de Jesús que dijo, puesto que mi Padre trabaja, yo también trabajo. Ahí Jesucristo dio a entender perfectamente la ley de trabajo que está en el universo y que rige a todos los seres. Después está la ley de trabajo y merecimiento, que uno va a merecer conforme uno trabaje. Cuando nosotros pedimos algo, o que pedimos que nos ayuden, o ciertas protecciones específicas, etcétera, etcétera, que esto también
hay bastantes historias de psicografías mediúnicas que dejan a entender el concepto claro de merecimiento. Mientras la criatura no tenga un merecimiento mínimo, no va a poder recibir, diríamos, ciertas concesiones. Entonces, por eso lo he puesto junto, ley de trabajo y merecimiento. Después pasaríamos la última ley que yo he escrito aquí. Aunque hay más leyes, he mencionado aquí las principales para no hacerlo tan extenso. Hay más leyes que son menores o igual de importantes, menores entre comillas, pero aquí he puesto las principales. La última principal es la ley de destrucción y renovación. ¿Qué quiere decir? Que los elementos se destruyen, entre comillas, aparentemente, para renovarse. Por ejemplo, en el primer vídeo que hablé de la transición planetaria, el libro este que estoy leyendo, que trata sobre el tsunami que hubo en la parte esta de, creo recordar, de Tailandia y todo eso. Cuando hay destrucciones de este tipo, su función es renovar. Hay un karma o hay una deuda kármica, un compromiso, un karma colectivo con esos seres. Y el planeta está haciendo dos funciones. Se está alineando, por lo visto va cambiando lentamente la constitución del planeta, las placas tectónicas, provoca unos terremotos, unos tsunamis, etcétera, etcétera. Provoca unas destrucciones, la verdad que son destrucciones, provoca unos daños en las personas, en esos hábitats, los animales, pero porque hay una función más allá que es un objetivo que es más allá, ese objetivo es renovar. Renovar, concienciar a los seres que están ahí. Los animales también van sufriendo esa renovación, aunque no tienen un karma consciente, pero sí hay una renovación. Y la ley de destrucción y renovación, pues es una ley que también está en el universo. Es una ley que está en el universo. Y esto, para poner un ejemplo, para hacer una idea, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una reforma en nuestra casa, queremos cambiar tabique, estructura, muro, modificar ciertas habitaciones o modificar salón, nosotros tenemos que destruir. Tenemos que tirar tabique, tenemos que sacar escombros de la casa, se va a formar una polvareda dentro de la casa, que es bastante incómodo. Hay una destrucción, pero esa destrucción tiene un fin que promueve a la renovación. Por eso esta ley se llama ley de destrucción y renovación, junto, para dejar claro que después de la destrucción, el fin es la renovación. Remodelar, modificar, transformar, alterar, ¿no? Se le puede llamar de muchas maneras. Y bueno, y estas son las leyes principales del universo. Y os digo, como siempre, cualquier pregunta o aporte que queráis aportar, pues ahí tenéis la barra de los comentarios, cualquier experiencia, etcétera, etcétera. Tenéis la barra de comentarios, os podéis suscribir al canal y darle al like de la campanita para que os salga pues el aviso de los vídeos que vaya subiendo. Y nada más que añadir, familia humana, pues continuemos con el trabajo, luchando y nada, que os vaya todo bien y sigamos aprendiendo y creciendo interiormente. Un abrazo.